Amigos que están con nosotros en una entrega más de Encuentro. Hoy sábado, último día del mes de febrero de este año, el 2020, ya entrando la noche, cayendo la tarde y entrando la noche cuando se produce este programa. Un sábado muy activo porque los políticos no cogen vacaciones. Y como están las elecciones municipales programadas para celebrarse el día 15 del mes de marzo, sí, a la vuelta de la esquina, porque ya mañana estamos a 1 de marzo, vemos cómo se van agudizando las actividades políticas. Mientras las actividades políticas se agudizan, la OEA informa a través del IFES que no participará en la auditoría forense que le están haciendo a los equipos del voto automatizado. Sin embargo, la otra empresa que sí fue contratada está ya depurando desde el día de ayer, viernes, los equipos del voto automatizado que se utilizaron en las elecciones recién pasadas, las fallidas elecciones recién pasadas del 16 de este mes. Lo que llama la atención es que tanto la OEA como las empresas contratadas que sí van a hacer la auditoría han dicho que no pueden dar los resultados hasta antes del mes de marzo del presente año. Esto es un indicativo de que puede crear malestar ante la comunidad política, especialmente los partidos que denunciaron que fueron víctimas de un fraude, y puede colapsar también el certamen electoral próximo, que es el de las elecciones municipales, que están programadas para el día 15. Y recuerden que le acabo de decir que no van a dar los resultados de la auditoría forense hasta después del 20. Antes del 20 es imposible, de acuerdo a lo que ha dicho el organismo que sí va a auditar los equipos. Entonces, la manifestación de los jóvenes en la Plaza de la Bandera, que es en reclamo de que se le dé una explicación al pueblo dominicano y a ellos, que son parte del pueblo. La manifestación de los jóvenes en la Plaza de la Bandera, los popis y los guau, como le llaman despectivamente algunos dirigentes del PLD y otros miembros de la farándula. Estos muchachitos que se creían que no eran de nada y que no servían para nada, le han demostrado al país y a la patria que en momentos de crisis como el que estamos viviendo, ellos son quienes han dado el paso al frente. Ellos son quienes han llevado la voz cantante. Pero lamentablemente, de acuerdo a como dice la institución que está haciendo la auditoría forense a los equipos automatizados, ellos no tendrán una respuesta como ellos esperan, que la respuesta que ellos querían la necesitaban antes de que se celebraran las elecciones del próximo 15 de marzo. ¿Qué podría suceder? Que se agudice la crisis post-electoral de elecciones fallidas del 16 de febrero, o que esos jóvenes se aclimaten y esa euforia de reclamo que le impregna en el espíritu de ellos merme un poquito, y que haya una especie de pensamiento razonado de que es necesario para preservar la democracia que aquí se celebren elecciones. Lo que sí debe hacer la Junta es garantizar que esas elecciones que se van a celebrar van a estar revestidas de toda la credibilidad que pueda haber en un certamen electoral y de toda la transparencia que tiene que brindar y facilitar la Junta Central Electoral. Eso sí debe garantizarle, para que bajen las asperezas, para que baje la adrenalina, para que baje la pasión con la que se están celebrando
las manifestaciones populares y los cacerolazos. Los cacerolazos son malos funcionarios. Al mismo presidente vimos como en días pasados se le hizo un cacerolazo frente a su casa, que eso degeneró en un atropello policial y militar, porque no quiere que la gente pase por ahí. La gente que se sospecha que son manifestantes no quiere el poder que pase por la avenida Enriquillo de los Cacicazgos, que es donde vive el señor presidente de la República. Yo creo que la residencia presidencial debe ser respetada, porque una cosa es el ciudadano presidente y otra cosa es la persona del ciudadano presidente. Una cosa es Danilo Medina, presidente de la República, en la calle Moisés García, esquina Doctor Delgado, o en actividades públicas. Y otra cosa es Danilo Medina, el ciudadano que con su familia habita o reside en un lugar de la capital. Ese lugar que es el regazo familiar debe ser respetado. Ahí no se puede ir a hacer manifestaciones, ni pronunciamientos, ni proliferación de actos reñidos con la ley. De hecho, la Constitución lo señala y las leyes adjetivas, el mismo Código Penal señala sanciones que van hasta de 1 año de prisión a quien se presente frente a la casa del presidente a hacer consignas. Entonces, observando eso, es que yo le pido a aquellos que están ejerciendo su derecho democrático y constitucional, refrendado y avalado por convenios internacionales y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos Humanos de la OEA, y todos esos convenios que hemos hecho y de los cuales somos signatarios y que son vinculantes al país, que ejerza su derecho democrático con libertad, no con libertinaje. Porque este programa está destinado a ser una opinión pública objetiva y veraz e imparcial también, que nosotros queremos hacer una comunicación diferente, queremos hacerla con objetividad, con veracidad y con imparcialidad. Entonces, le pedimos a los manifestantes que si se van a presentar a los diferentes sitios públicos a manifestar, que no vayan a la residencia del señor presidente de la República, que respeten el hogar del presidente y que respeten la familia del presidente, pero que sigan protestando 24/7 en la calle, porque el gobierno necesitaba que se le hiciera este tipo de protesta y el PLD, para que se dieran cuenta los PLDistas y el gobierno de que no son infalibles, de que no son perpetuos, de que no es verdad que el pueblo quiere que ellos sigan y que no es verdad que el poder es para usarlo. Porque Maquiavelo tiene una concepción en su libro, El Príncipe, de la usanza del poder, pero dista mucho de cómo lo utiliza el PLD en la aplicación del gobierno. Porque ellos quieren decir que el fin justifica los medios, pero el fin perverso no justifica los medios. Entonces, es bueno que el pueblo haya despertado y esté haciendo reclamos populares, democráticos, avalados en las leyes y en la Constitución, que el pueblo lo esté haciendo, y qué bueno que sea la juventud que vaya y haga esos reclamos. ¿Por qué? Porque se supone que la juventud, que todavía son primeros votantes y segundos votantes los que están en las manifestaciones, en más del 95%, se supone que la juventud es la llamada a suceder a quienes hoy dirigen la cosa pública. Y si esa juventud se prepara y se concientiza y entra en una razón de cómo debe dirigirse la cosa pública y cómo debe manejarse el Estado, entonces no todo está perdido en la República Dominicana. Tenemos esperanzas de que la sociedad va a avanzar, de que el país va a avanzar, de que vendrán generaciones de políticos y de manejadores del Estado que se conducirán con una actitud púlcrida
que se conducirán con ética en el manejo de la cosa pública, que actuarán fortaleciendo las instituciones. Entonces los jóvenes se han empoderado y han llevado la voz cantante de las reclamaciones y de las protestas. Todavía está la hora que el presidente de la Junta Central Electoral no se ha dirigido a esos jóvenes, no le ha dado una respuesta, por lo menos dele una respuesta superficial y después allane y profundice en eso, pero satisfaga la inquietud y la necesidad que tienen esos jóvenes de saber qué fue lo que sucedió el 16 de febrero. Porque no solamente ellos tienen derecho, el pueblo dominicano entero, por vía de ellos se enterará. Miren cómo el mundo ha dado un vuelco a favor de esas manifestaciones. Cómo el mundo se ha pronunciado, cómo el mundo le ha dado un espaldarazo a esas manifestaciones. Ese vuelco que dio el mundo, donde hay representación dominicana, porque los dominicanos estamos en el mundo entero, fue el resultado de esa manifestación que se hizo el día 17 de febrero, en la plazoleta de la bandera, en la Plaza de la Bandera, donde había menos de 14 jóvenes de la fuerza pública y la fuerza militar cometió el error de bombardearlo a esos jóvenes. Eso creó en el sentimiento de la juventud una crispación de enojo y de cólera, de indignación, que lo llevó a ir por cientos de miles, por decenas de miles, cientos de miles no, decenas de miles, lo llevó a la Plaza de la Bandera a protestar. Lo que fue tal vez un ensayo, no con mucha perspectiva, de un grupo de jóvenes, se convirtió en una movilización mundial, donde se pronunciaron los grandes líderes del mundo a favor de la preservación del sistema democrático en la República Dominicana. Hasta dictadores que uno pensaba que no podían expresarse a favor de la democracia, elevaron su voz en favor de la democracia dominicana y le piden a la juventud y al pueblo dominicano que cuiden su democracia, que peleen por la democracia, que defiendan la democracia. Bastó una mecha para prender un polvorín, y el polvorín que se ha encendido lo representa la dinamita más letal que puede haber, que se llama la clase juvenil, la clase adolescente de un país, porque los bríos y los ánimos son incontenibles y los resultados son incalculables. Y no es verdad que el gobierno, por más desaforado que sea, va a ir en contra de esos jóvenes, a agredirlo y a crear una matanza como la de Tiananmen en China, de los jóvenes universitarios. ¿Recuerdan ustedes en el año 1991? La matanza de los estudiantes en la plaza de Tiananmen, 91, 89, 91, fue en el 89 o 91, no recuerdo bien la fecha, perdonen que no la tenga a viva imagen la fecha. Fue a finales de los 80, creo que fue en el 89, la matanza de la plaza de Tiananmen en China, donde el ejército mató cientos de estudiantes de las universidades de China, que protestaban porque había una dictadura terrible, una dictadura comunista. China se aperturó un poquito después de esa rebelión estudiantil que terminó en masacre. Entonces, no es verdad que el gobierno se va a tirar en contra de esos jóvenes y lo va a repelir con agresiones bélicas o antidemocráticas. Lo que ha sucedido es que el PLD y el mismo gobierno están temblando de miedo, de terror, y eso ha provocado pronunciamientos de la presidencia donde ha quedado al desnudo que este país está muy comprometido y que las instituciones están muy descalabradas. Está muy comprometido con la transparencia, con la institucionalidad,
con crear la transparencia y la institucionalidad de los organismos del Estado, porque desde el Palacio se le ordenó al procurador que dejara una persecución, que a todas luces se veía que era una persecución selectiva y amañada, y sobre todo falsa. Y vimos cómo el gobierno le anunció al pueblo, al país, que dejaba sin efecto esa persecución. Y como un gobierno irresponsable, le soltó la papa caliente a los organismos internacionales. Muestra de esto es que observen cómo en la rendición de sus memorias de su último año de gobierno, el presidente Danilo Medina tomó solamente 1 minuto y 20 segundos para hablar de la situación política del país. 1 minuto y 20 segundos, tiempo real, para hablar de la situación política del país. Es decir, no le interesaba para nada y entendía que ya eso se le había soltado. Lo dijo él mismo, que ya el gobierno, por no tener credibilidad, le había dejado a los organismos de la Organización de Estados Americanos la investigación de qué fue lo que pasó y que ellos y el pueblo esperan una explicación. Entonces, cuando observamos eso, nos damos cuenta que el gobierno también se hace indiferente, a pesar de que está temeroso por lo que está pasando, porque se le puede ir de las manos en cualquier momento la estabilidad social. No queremos bajo ninguna circunstancia que en el país haya un estado de sitio e inestabilidad social. Lo que queremos es que la voluntad popular se exprese de manera libérrima y contundente el próximo 15 de marzo. Que lo que el ciudadano eligió ahí sea lo que se le cuente en la mesa, y lo que se le cuente en la mesa sea lo que llegue a la Junta, y lo que llegue a la Junta sea lo que emita como resultado, y lo que emita como resultado sea lo que el pueblo reciba. Eso es lo que el pueblo espera y quiere. Si aquí, porque ahora se van a instalar como método de conteo los escáneres de Roberto Rosario, que también se denunció muchísimas irregularidades con esos escáneres, pero no sé por qué la oposición política asintió que se utilicen esos aparatos para el conteo de las boletas. Si aquí se le dice al país el mismo 15 de marzo en la noche que los resultados no son otros más que la voluntad popular, y si se le informa al país que un partido X, que la percepción ha llevado al ciudadano a predisponerse contra ese partido, es el triunfador de esas elecciones, yo estoy convencido de que aquí habrá una poblada. Estoy convencido de eso, cosa que le pedimos a Dios que no suceda, porque no queremos que la estabilidad social y el sistema democrático siga fragmentándose, debilitándose y agrietándose, sino que se fortalezca. Esa es la intención. Entonces, pero si aquí se le sale con otra cosa al pueblo, no a los partidos opositores, que son más de lo mismo, porque están por llegar al poder para hacer lo que está haciendo el PLD. No se ve perspectiva de cambio en cuanto a la dirección de la cosa pública, porque esos que están hoy en la oposición no son los verdaderamente llamados a hacer las transformaciones que necesita la sociedad. Ya eso quedaron anquilosados y dentro del paquete de aquellos que no hicieron nada, sino que agudizaron la crisis institucional y económica que vive el país. Ese modelo está agotado, el que tienen los partidos tradicionales y los llamados emergentes. Aquí tiene que resurgir una sociedad política que esté comprometida con la población, que esté comprometida con las transformaciones, que esté comprometida con el cambio. Aquí no podemos seguir
desde el ajusticiamiento de Trujillo, con un afianzamiento de la democracia que no se termina de consolidar, porque siempre hemos vivido de escándalos en escándalos con el asunto de la Junta Central Electoral, que por ahí es que nace la democracia, porque es el organismo llamado a arbitrar un proceso electoral para elegir las autoridades que democráticamente van a dirigir los destinos del país. No nos podemos engañar en eso. Entonces, al no tener una Junta Central Electoral, y le estoy diciendo que los problemas de la Junta Central Electoral vienen pocos años después de la muerte del ajusticiamiento de Trujillo, después del golpe de Estado a Juan Bosch, no ha habido una Junta Central Electoral que sirva o valga la pena. La que pasó un poquito con nota aceptable fue la del doctor César Estrella Sadalá, porque César Estrella Sadalá era un hombre que tenía una personalidad recia y un liderazgo que lo demostró en el ejercicio de la presidencia de la Junta Central Electoral. Y ustedes vieron que de una supercrisis que teníamos del 94, salimos a flote porque había una imagen de credibilidad y un hombre con temple que no se prestó a chanchunería ni a sinvergüencería. Y se hizo un proceso electoral diáfano, serio y creíble. Pero ya no tenemos a César. César murió lamentablemente hace casi una década. Ya no lo tenemos a él. Pero tenemos hombres probos, hombres honorables que pueden ir a la Junta. Pero como ese organismo es un organismo que desacredita a las personas que le ocupan, ninguno de esos hombres prominentes, de esos hombres notables de la patria, quiere ir a ocupar ese cargo. Se le deja a la cháchara política, a la farandulera política, a aquellos que tienen mucho compromiso con el poder de turno. A eso es que se le entrega a la Junta, y por eso tenemos este descalabro sistemático del sistema electoral que se ha mantenido por más de 55 años. Entonces, cuando yo hablo de que la democracia, cuando yo oigo decir que la democracia dominicana se está fortaleciendo, que estamos trabajando, que queremos una democracia más sólida, porque para eso el gobierno trabaja e invierte. ¡Mentira! Eso es mentira. La democracia está requebrajada, está colapsada en República Dominicana. Apenas vivimos algunos peldaños de la democracia, para no decir que estamos en un estado de sitio, una dictadura. Aquí no se vive en democracia. Y todo el mundo tiene miedo de hablar, porque o te cancelan un familiar del gobierno que trabaja, que el gobierno es de todos, o le hablan a una empresa para que no te dé publicidad, o el mismo empleador para no tener problemas con el gobierno. Si tú eres un cabeza caliente, te saca del medio, o te cancela de la empresa donde tú trabajas. ¿O acaso no vieron ustedes la noticia que salió ayer de la cancelación de la hermana de Domingo Contreras? Porque recuérdense que hay un problema grave. El candidato a alcalde por el Distrito Nacional del PLD es Domingo Contreras, pero el candidato a alcalde para el Distrito Nacional del gobierno es Carolina Mejía. Y nadie se puede crear engaño en eso. ¿O ustedes no observaron que Carolina fue la gran ausente de todas las actividades políticas que se hicieron en protesta por la fallida elección o elecciones del 16 de febrero? Todavía Carolina no ha dado la cara. Ni su papá, ni su hijo, ni su esposo, ni sus aliados políticos, David Collado y Hugo Veras, ninguno de ellos han brillado por su ausencia. Y eso no le llama a ustedes a suspicacia, sin querer J la P. Eso debe llamar a suspicacia, que ella se quedara y saliera con un pronunciamiento cursi. Yo tenía compromisos previos antes de la manifestación, un indelegable, un compromiso familiar indelegable. Yo no podía ir ahí. Bueno, pero tal vez tú como persona no podías ir, pero tú podías mandar un representante.
Hugo Vera está ahí y era un digno representante tuyo. El alcalde, que no es tu mensajero, porque ha dicho que se va a tirar en cuerpo y alma a apoyarte a ti, y lo está haciendo, pudo haber ido en tu representación, ni siquiera como él en representación tuya. O tú podías mandar a tu hijo, que tú lo mandas todo al hijo tuyo, o a tu esposo, pero tampoco su papá sale hablando nada, ni refiriéndose a eso. Cuando ve que la olla está muy caliente y el fogón muy encendido, entonces hace un pronunciamiento insulso, diciendo que no celebra su cumpleaños porque está dolido por el asunto de la democracia, de lo otro. Todo el mundo sabe qué papel tú estás jugando y qué papel juegas y qué papel juega tu familia. Entonces, viendo una situación así y viendo lo que le está pasando a Domingo Contreras, es fácil colegir que el candidato del Palacio no es Domingo Contreras. Él es el candidato del PLD, pero del Palacio Nacional no es el candidato. Así como ustedes lo oyen. Es lamentable, porque yo pensaba que Carolina podía ser más socialdemócrata y PRMista, pero me he dado cuenta que no es así, que ella es una infiltrada que representa intereses que hasta son justificables, porque ella defiende los intereses de su padre, que es un aliado, ya es un aliado coyuntural. Antes era un aliado tácito del gobierno, ahora es un aliado coyuntural, directo, ya se sabe que es un aliado. Sus acciones demuestran y dan a entender y lo visualizan como un aliado del gobierno, y es muy penoso. Entonces, lo que va a suceder el 15 de marzo dejará mucho que desear si las cosas no se hacen como espera la sociedad dominicana. Si las cosas no se hacen como espera la sociedad dominicana, preparémonos para una crisis de precedentes incalculables y de trascendencia también impredecible. Porque ya el pueblo dominicano, el pueblo que no es ni la sociedad civil, ni los partidos políticos, sino el pueblo de la gran mayoría, le ha dicho que no al PLD. Y le ha dicho que no por las buenas. Mire la repulsa que le hicieron hace 3 días al candidato Luis Alberto de Santo Domingo Este, que fue a un mano a mano y saludando a una joven y a otros municipios. La joven le dejó la mano extendida y lo que hizo fue que prácticamente lo manoteó y lo ultrajó, porque prácticamente lo agredió, y se fue, se paró de ahí, y el negocio, que es como un saloncito, le estrelló la puerta entre la cara, y a él casi se le cae la cara de la vergüenza. Pero ayer en la tarde, Domingo Contreras estaba en una actividad en Capotillo, me dicen, y fue abucheado y le tocaron cacerolazo a Domingo Contreras. Ya el pueblo no quiere al PLD. Y cuando, esto es como el matrimonio, cuando tu esposa te dice a ti que ya no siente amor por ti, tú no debes forzar la situación, tú debes salir con dignidad y con la frente en alto y dejar que otro ocupe tu lugar. Porque forzar el juego termina hasta en tragedia. Eso es la política y esa es la dirección del Estado. Así como un matrimonio se maneja, así mismo se maneja el gobierno con el pueblo. Cuando el pueblo te dijo que no te quiere, vete por la buena, sal por la puerta de adelante, no salga por la puerta de atrás, o no arme una desgracia que termine en que tengan que sacarte o en camilla o en un ataúd. En términos figurados, todo lo que estoy diciendo. Vamos a una pausa y en breve retornamos, porque hay una situación que se ha presentado que nos afecta a nosotros como país y hay que tratarla, porque el pueblo tiene que estar atento de lo que está pasando. En breve retornamos.
RDM. Disfruta lo que ves. Continuamos con Encuentro con el doctor David Brains, un servidor muy complacido de que ustedes nos permitan entrar a sus hogares cada sábado al caer la noche ya. En el crepúsculo del día, 6 de la tarde. Ese es el crepúsculo ya del día. Señores, miren, las autoridades he notado que han sido prestas, porque como se dice una cosa, también debe decirse la otra. Porque, como le hemos dicho, este programa trata de ser objetivo, veraz e imparcial, hacer una comunicación que se ha ido perdiendo a través del tiempo en la República Dominicana. A mucha gente no le gusta, porque a la gente lo que le gusta es el sensacionalismo, el talk show, los fake news y ese tipo de... Porque por ahí hay un amigo mío que él es tendencia, pero no creo que lo podría presentar. Entonces, ahora yo respeto su forma de hacer periodismo, que no es periodismo eso es un talk show. Tal vez algún día yo haga algo así, pero yo lo felicito a ese amigo, aunque no comparto la forma de opinión pública que él hace. Salud Pública ha actuado con presteza al informarle a la sociedad dominicana qué es lo que está pasando a nivel internacional y a nivel local con el coronavirus. El coronavirus es un virus que se reactivó, porque el coronavirus ya existía en el año 2002. Eso tiene que quedar claro. El coronavirus ya existía del año 2002. Lo que pasa es que los brotes de infección fueron controlados y prácticamente eliminados, pero ya existía desde el año 2002. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el coronavirus ha resurgido en la ciudad de Wuhan, en China, pero ha resurgido con una mutación, que la mutación que tiene cuando ese virus entra al organismo, al cuerpo humano, es mortal por necesidad, porque invade y afecta en un periodo de 14 días. Lo primero es que en 10 minutos el virus te copa el cuerpo. Entonces el periodo de incubación son 14 días. Si en 14 días no se te ha desarrollado, tú puedes decir que eres negativo al coronavirus. Pero si en el plazo de 14 días, en el lapso de tiempo de 14 días, se te desarrolló, entonces tú tienes un problema gravísimo, porque no existen medicamentos que contrarresten este virus. Este virus, una vez entra al cuerpo, invade todos los órganos vitales, con incidencia en las vías respiratorias y los intestinos y el hígado. Sí, afecta los pulmones, la garganta, la laringe, la faringe, el esófago, el estómago, los intestinos, el hígado y los riñones. Por eso es que mata tan rápido este virus. Entonces, el periodo de incubación son 14 días, pero no existe un medicamento que contrarreste el coronavirus o que lo elimine. Todavía no existe. ¿Qué es lo que hace la autoridad de salud cuando tú tienes coronavirus? Que te ponen en aislamiento y te suministran suficiente suero. Esa es la principal indicación médica para contrarrestar el coronavirus. Te suministran muchísimos sueros vitaminados, porque hay que levantar la defensa, y te administran también antivirales, que hay antivirales o retrovirales, unos que hay por ahí que se están usando que está dando resultados. ¿Qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud? Que hay un problema con el coronavirus y que cerca de 2.500 millones de ciudadanos en el mundo serán afectados por el coronavirus.
Pero de estos ciudadanos que se pueden afectar a nivel mundial, el 80% de ellos va a padecer el coronavirus, pero no va a morir de eso. Un 15% lo va a tener y se va a recuperar. Pero queda el 5%. Y ese 5% que lo adquiera va a sufrir el coronavirus y va a morir del coronavirus. Y ese 5% obedece o a la población mundial muy infantil, que los niños son muy vulnerables, o a la población mundial que va de los 55 años en adelante, agudizándose más en aquellos que pasan de 60 años de edad. Y las personas que tienen enfermedades o dolencias como afecciones cardíacas, afecciones hepáticas, afecciones de diabetes. Todas estas personas que están afectadas de un padecimiento de esa naturaleza, si le agarró el coronavirus, es casi seguro que no van a sobrevivir al coronavirus. Por eso es la alarma tan profusa de las autoridades, de que hay que tomar medidas preventivas. Esto no es un relajo, esto no es una chercha más de la que estamos acostumbrados a vivir en este país por parte de las autoridades que tienen que preservar y cuidar la integridad física y espiritual de los ciudadanos. Esto es una realidad. En China han muerto ya 3,000 y pico de personas y hay cerca de 110,000 afectados. Corea del Sur, hace una semana entró el coronavirus en Corea del Sur y ya hay 800 casos de coronavirus y 100 y pico de muertos. En Italia hay 800 y pico de casos también y hay cerca de 52 muertos. En España hay 100 y pico de afectados y hay 7 personas muertas. En Alemania hay 3 personas ya muertas y hay más de una veintena de afectados. Es decir, estamos hablando de países que tienen controles sanitarios y de salubridad herméticos. No estamos hablando de cualquier cosa, Estamos hablando de países que tienen controles sanitarios herméticos. En Estados Unidos, el coronavirus ya se ha cobrado a cerca de 14 personas, pero hay 62. Y no lo digo yo, lo dijo el presidente norteamericano Donald Trump a la Nación estos días, cuando habló el jueves en la noche a la Nación, para informarle que hay un programa sanitario para contrarrestar el virus. Que en principio él pensaba que era de 2.500 millones de pesos que él disponía para eso. Pero los demócratas le pidieron a él que lo aumentara a 6.000. Pero el secretario de Salud le dijo que no, que era 8.000 millones de dólares. Y él aprobó para ser utilizado en ese programa de contrarresto del coronavirus, 8.000 millones de dólares. Que no es una paja de coco, 8.000 millones de dólares. Y se ha destinado para eso. Un presupuesto de guerra prácticamente. Porque es una guerra que hay contra el coronavirus. En Irán, los muertos no han sido cuantificados todavía, porque viven en un régimen musulmán, cerrado, talibán, y ahí hay un hermetismo. El pueblo reclama que se le diga la realidad, y en Irán no se le ha dicho. Pero han muerto el primer ministro, el embajador del Vaticano, una diputada. Ahora está afectado un vicepresidente. Uno de los vicepresidentes ya está afectado ahora. Si una situación de calamidad mundial que tenemos ahora mismo, de pandemia podríamos decir, es una epidemia que se está convirtiendo en pandemia, porque está corriendo el mundo. En Brasil ahora mismo acaban de descubrir 2 casos de coronavirus.
En México ya hay 4 casos y 100 y pico de infectados. Sí, ya llegó a América Latina. En Canadá, según las noticias todavía por confirmar, ya hay casos de coronavirus. Entonces, estamos ante una situación que va a crear una crisis mundial. Ya está creada la crisis mundial de salud, pero va a crear una crisis mundial económica. Ya las bolsas de valores de los principales países del mundo, los que tienen bolsas de valores, ha caído de manera estrepitosa, porque China está virtualmente paralizado. Ahora hay que estar como reincorporándose a la vida laboral y muy controlada. Entren a CCCTV para que ustedes vean. CCCGTV, CCCGT, la televisión china. Y entren para que ustedes observen cómo es que está el panorama. Virtualmente paralizado China, las calles vacías, las avenidas vacías, y usted enfoca los edificios y todo el mundo está metido en su casa. O porque le tiene miedo o porque el gobierno no quiere que salga. Los que están en cautiverio están en sus casas porque el gobierno no quiere que salga. Y mucha de la población está sumergida en el miedo y no quiere salir a las calles. En Italia la gente se trancó. En Japón, 100 y pico de afectados de coronavirus y varios muertos. En Japón, las escuelas cerradas por 2 meses. En China, las escuelas cerradas también de tiempo indefinido. En Italia acaban de cerrar las escuelas. En España se está pensando tomar la misma decisión, cerrar las escuelas. Porque los niños son vulnerables y en las escuelas está la aglomeración de niños. Y los eventos deportivos han sido suspendidos, todos. El Festival de Turismo de Berlín, que es una cosa icónica de ese país, fue suspendido por esta causa. Las Olimpiadas están en veremos. Porque es que el mundo está en alerta, porque estamos ante amenaza de pandemia. Y aquí las autoridades han tomado el toro por los cuernos. Miren que vino un crucero a la costa del puerto de la Romana, ahora mismo, hace un par de días, y habían 100 y pico de personas afectadas con virus gripal, pero 7 de ellos presentaban que el virus que le afectaba daba todas las indicaciones de que era coronavirus. El Estado, de manera responsable, porque también hay que resaltar las cosas buenas que hace el gobierno, el Estado, de manera responsable, le impidió desembarcar a esos turistas aquí en el muelle de la Romana. Lo conminó a salir de las aguas territoriales de República Dominicana. Ellos se quejaron, pero es una actitud un poquito inhumana y cruel, pero necesaria, porque estamos en un momento de preservar la integridad saludable de un país. Y no nos podemos sentir mal si los dominicanos que andan pululando por el mundo no los reciben en otros países, porque es que nadie quiere una desgracia así en su país. Nosotros mismos tendríamos que tomar medidas extremas cuando lleguen los jóvenes que estaban en China. Tendríamos que tomar medidas extremas, porque no podemos darnos el lujo, porque somos un país pobre y tercermundista, que no cuenta con la tecnología para enfrentar una pandemia de esa naturaleza. Si eso llega a nuestro país, que hay que orarle a Dios constantemente para que libre esta nación, para que cuide a esta nación, para que la salve a esta nación de caer en las manos del enemigo con esta enfermedad mortal.
Nosotros que creemos en Dios y somos cristianos, tenemos que aunarnos para orar por la nación y por las naciones. Ahora más que nunca se necesita de la oración de corazón y de espíritu, clamándole a Dios por misericordia para este pueblo y para las naciones. Que limite al diablo, porque estas plagas son fruto de que el diablo está desesperado porque está viendo a la vuelta de la esquina que su tiempo ha llegado. Y anda como león rugiente, como dice la Biblia, como león rugiente, devorando, no buscándonos, sino devorando ya a quien encontró. Y su primera víctima es el pueblo inconverso que está ahí. Y miren cómo comenzó. Comenzó por una nación idólatra, espiritista e inconversa, como es esa nación asiática, que cree en todo menos en Dios y en Cristo. Por ahí comenzó. Es para que ustedes vean cómo es que el diablo manipula y juega con aquellos que son sus instrumentos. Por ahí comenzó esa maldad. Pero se ha ido proliferando y llevando al mundo. Pero solamente hay uno que puede revertir eso. Y es el creador del universo, el dador del cielo y de la tierra. Y el que hizo al hombre. Es el único que puede revertir eso. Tenemos que, aparte de creer en la ciencia, tenemos que ponernos en la mano de Dios y creer que Él liberará de este yugo esclavista que Satanás ha postrado al mundo. Sin dejar de lado a la ciencia, porque no podemos vivir tampoco de pasiones. Pero una cosa tiene que ir de la mano con la otra. Y pedirle a Dios que ilumine a esos científicos para que prontamente encuentren la cura de esta enfermedad del diablo, porque se ha creado un país idólatra, un país duro de corazón e incrédulo, que aborreció la naturaleza, porque eso viene porque en esa ciudad se comen los monos, se comen los cerebros de los monos, se comen los murciélagos crudos, se comen las culebras crudas, la serpiente, y eso se lo transmitió una serpiente a un ser humano, ese virus, y le mutó adentro. Una serpiente que se la comió cruda. Desnaturalizaron la naturaleza. Y cuando eso sucede, las consecuencias son fatales. Y hoy tenemos esta situación. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esto afectará a más de 2.500 millones de habitantes en el mundo. Desde la fiebre española del año 1918 y de la fiebre amarilla del siglo XIV, no se veían situaciones de esta naturaleza. Recuérdense que la fiebre amarilla acabó con 1/3 de la población mundial. Y la fiebre española acabó también con medio mundo. Muchos predestinadores, cosa que yo no creo en eso, dicen que de manera cíclica cada 100 años en el mundo tiene que producirse algo así para disminuir la población. El Señor no quiere disminuir la población, el Señor quiere que cada ser humano que nazca cumpla su ciclo en la vida, se encomiende a Él y el día que se vaya a morar con Él para siempre. Quien sí quiere disminuir la población mundial es el diablo, porque quiere cautivar esas almas y llevárselas con Él, porque Él no se conforma con haber hecho perder el alma de miles de millones de seres humanos, desde que lo hizo pecar hasta hoy en día. Él quiere que todos se vayan junto con Él. Entonces, esa es la situación. Tenemos ese problema. Disculpen que le di un tono espiritual a un asunto científico, pero en mi condición de un creyente fervoroso y de un cristiano a carta cabal, no puedo sacar una cosa de la otra, porque ahí están las profecías de Daniel y las profecías de Juan en el Apocalipsis, y del profeta Elías también. Ahí están,
y se están cumpliendo al pie de la letra como fue predicho y como fue profetizado y como le fue revelado a Juan cuando escribió el Apocalipsis. Es decir, que tiene un ingrediente importantísimo de la religiosidad. No ven que están echándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, no hay padre para hijos ni hijos para padre, está el crimen al pecho, como dicen por ahí, no hay hijo que respete a madre, la mata, no hay madre que respete hijo, se acuesta con él. Ustedes ven todas esas asquerosidades y ustedes dicen, señores, pero es verdad que estamos en el albor del final del mundo. Pero todo eso fue predicho hace miles de años, que eso iba a suceder y que iban a venir tiempos de pestilencia y de plagas. Siempre lo ha habido, porque lo que pasó en Egipto, con las plagas de Egipto, fue algo similar también, fue un tiempo de pestilencia, pero Dios lo permitió. Le digo, ¿para qué? Dios permitió que sucediera eso en Egipto y en toda esa parte de Oriente. Lo permitió para liberar del cautiverio a su pueblo, al pueblo de Israel, que por su dureza de corazón, volvieron a estar cautivos de nuevo y terminaron siendo esclavizados por los romanos. Entonces, todo eso tiene su trasfondo histórico, ancestral y sobre todo religioso. No es casualidad que donde se ha desarrollado el foco más grande de coronavirus es en aquellas naciones que están huérfanas de Dios, que reniegan de Dios. El diablo está jugando con su dama. Influye ahí más porque esas poblaciones son súper numerosas. Entonces, pidámosle a Dios que libere a las naciones del yugo de Satanás y que su mano sanadora y poderosa se pose sobre nuestra isla, porque tenemos un problema también, que siempre lo digo, que es que nuestro vecino, el cordón umbilical que tenemos, inseparable, indisoluble, tenemos un vecino que vive sumergido en un caos, que ahí no hay ningún criterio ni protocolo de salubridad. De hecho, eso no es una nación, eso no es un país, eso es un territorio habitado por gentes, pero por gente que han sido despreciadas por quienes están llamados a dirigirlo, y por gente que no tiene ningún tipo de instrucción, ni de formación moral, ni de formación educativa, ni de formación ciudadana. Que solamente un 3% o un 4% de esa población tiene niveles de educación media alta y superior, que eso sí están bien educados, pero eso es la minoría. La gran mayoría no tiene ningún tipo de educación. Entonces, esa es la situación. Pedirle a Dios que nos libere de esta enfermedad. Los protocolos son no estar expuesto donde haya mucha gente, desde que llegue a su casa, lavarse bien las manos a media manga, de lado y lado, así, con jabón antiséptico o jabón de cuava, del jabón de cuava de antes, que está lleno de potasio, que le mata todos los virus. Lavarse la cara. Cuando almuerce, tomar un té, preferiblemente de manzanilla con limón, tomar agua de limón a temperatura normal sin echarle azúcar. Constantemente, cada 20 minutos, darse un sorbito de agua a temperatura ambiente, porque el virus se desarrolla si los canales de respiración están secos, se desarrolla mucho más rápido. Si están humectados, la garganta y el esófago, muy difícil puede incubarse el virus de esta enfermedad. Tomar, aunque sea 2 veces al día, agua de limón, agua tibia con un limón espremido, sin azúcar. Sin azúcar.
tomar estas medidas sencillas de prevención puede evitar no exponerse a lugares muy públicos y no acercarse a donde usted ve a una persona afectada de gripe. No es que usted la rechace, pero es para evitar, porque mientras más evitamos y tomamos medidas preventivas, mucho mejor es para la población. Que Dios le bendiga, si Dios permite, en otra entrega más estaremos el sábado que viene. Muchas gracias y tengan buen resto de fin del día. GDM. Disfruta lo que ves.